Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a hablar sobre un libro que me pareció muy interesante y se titula La Galaxia Rosa, un peligro para la democracia. Lo ha escrito un politólogo alemán experto en América Latina. Me refiero a Sebastián, como decimos en español, Grundberger. Muchas gracias, Sebastián, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Oscar. Un gran gusto acompañarle. Gracias. Sebastián, primero, el título del libro es muy provocativo. ¿Cómo elegiste cuál es la idea atrás del título de este libro? Sí, lo dice bien, que es un provocativo. La idea fue, ustedes todos se acuerdan de la marea rosa, que fue un término que se acuñó al inicio del milenio para una serie de gobiernos, digamos, de izquierda, Chile, Tabaré Vázquez, y otros eran radicales. Hugo Chávez en su momento, después Rafael Correa, Evo Morales. Y estos juntos, por mucho que la idea del término la marea rosa fue más referido a estos más moderados, al final terminaba siendo un término que usaba para todos estos gobiernos de izquierda. Y se ve que ahí obviamente existen como gente demócrata con gente autoritaria en un mismo término. Y yo sostengo que de ahí nace algo que yo llamo la galaxia rosa, que es un conjunto de instituciones donde confluyen organizaciones, personas democráticamente electas con personas autocráticas y que el fin de esta unión al final es ser una plataforma para regímenes autocráticos. Bueno, eso es muy importante porque en el título también no es neutro, no dice esta galaxia rosa es un peligro para la democracia. ¿Cuáles son los principales elementos que caracterizan entonces a este apoyo político que de esta corriente, por así decir, internacional se brinda a gobiernos autoritarios o dictatoriales? Sí, yo estoy describiendo cuatro actores principales, que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También estoy mencionando al CELAC con G, a ELAC y a la Internacional Feminista como algunos actores más, junto con los medios de comunicación afiliados como son El Ciudadano, Página 12, La Jornada de México, las agencias estatales, por ejemplo, Telesur, y bueno, Granma de Cuba y todos estos. Y hago una conexión con los medios estatales de desinformación rusa, como es RT, como es Sputnik. Y lo que yo estoy mostrando es que todos ellos actúan como una gran red, una gran estructura transnacional que en parte parecen funcionar como un partido transnacional de izquierda autoritaria. Y esto tiene un par de razones que si quieres después explico, pero uno es que comparten todo un ideario común, antiliberal, antidemocrático, porque su idea de democracia no es una democracia liberal, ellos lo llaman democracia, pero en el fondo lo que están haciendo es redefinir la democracia a algo que no es democrático, anti-Estados Unidos, anti-economía de mercado y en el fondo anti-Occidente. Y por eso les viene tan bien, también, digamos, la alianza con los rusos, también un poco con China o con Irán, porque comparten justamente esta misma idea. Bueno, y me parece muy interesante y valioso la afirmación que hace, porque normalmente pues, en la América Latina, por ejemplo, todos estos actores políticos hablan mucho de la no intervención en asuntos internos de otros países, pero al mismo tiempo forman parte de lo que llama una transnacional política que más bien actúa como una especie de partido transnacional que se apoya mutuamente para llegar al poder y una vez en el poder no dejarlo en los distintos países en los cuales pueden conquistar los gobiernos.
Exactamente, Oscar. El tema ahí es que ellos, o sea, un artículo que me dedicó el Grupo de Puebla, que está en su página web, que es un poco una respuesta a esto, ellos dicen que ellos no defienden a Cuba y Nicaragua, sino al derecho de los pueblos de tomar sus propios caminos. Lo que pasa es que nosotros creemos en que la democracia y los derechos humanos son algo universal. Es decir, la posibilidad de un pueblo de escoger su camino, como ellos lo llaman, bueno, no lo han escogido porque obviamente esos son dictaduras que no tienen mucho de escoger, escoger es a través del voto, eh, pero cuando se tocan los derechos fundamentales de las personas, cuando se tocan las libertades básicas y cuando se tocan, bueno, esos principios democráticos, obviamente que no vamos a criticar a que es Cuba o que es Venezuela, pero vamos a criticar de que justamente se tocan esos derechos. Y eso es toda una narrativa que la Galaxia Rosa está creando también. Usan muchas palabras como que parecen de los años 60, de la lucha anticolonial, de tiempos que son muy pasados. Y llama la atención como, por ejemplo, siguen defendiendo a Cuba. A Cuba nadie le puede tocar. Cuba es como un Vaticano socialista cuyos dogmas no se cuestionan. Es impresionante cuando uno ve la permeación. Y según ellos, el imperialismo solo pasa desde Estados Unidos. No pasa desde China, no pasa desde Rusia, no pasa desde Cuba, por ejemplo, en Venezuela, donde obviamente sabemos todos que los servicios secretos figuran con generosa ayuda desde La Habana. Y me gustaría precisar justamente este tema, porque dice, ellos defienden una idea de democracia que en realidad no es una democracia, como la entendemos desde el mundo occidental, desde la democracia liberal. ¿Cómo ves los resultados que ha tenido esta corriente internacional en muchos países de Latinoamérica? Mira, es muy fácil, antes que nada, demostrarte que su idea no es una democracia liberal. Basta con leer todos los documentos que ellos publican, sus declaraciones, donde claramente abogan por una democracia, como ellos lo llaman, más radical, una democracia participativa, una democracia directa, una democracia más auténtica, todo eso. Recordamos que la palabra democracia directa, participativa y protagónica ha sido un elemento fundamental en la deconstrucción de la democracia en Venezuela por el régimen chavista. Y obviamente las críticas, y bueno, y el aceptar a personas, digamos, de regímenes autoritarios, digamos, como grandes protagonistas en sus filas, también, digamos, habla completamente de que efectivamente no son demócratas ni les interesa ser demócratas. Disculpa, la segunda parte de tu pregunta. Bueno, yo lo que justamente te preguntaba, y cómo se ha traducido esto en distintos países latinoamericanos en cuanto, por ejemplo, a la Ya. degradación democrática. Sí, lo que en el libro ponemos como un de sus estrategias es la idea de usar la democracia para destruirla desde adentro. O sea, se entra vía la vía democrática, se ganan elecciones, muchas veces con un líder carismático, no sé, tipo Rafael Correa de Ecuador, que es un eh, artífice del Grupo de Puebla, como todos sabemos, y que después, de alguna forma, uno empieza a desarmar la estructura del Estado democrático, pegando contra los élites corruptos, contra la partidocracia, contra los mismos de siempre, y crear un clima de tensión social que al final logra delegitimizar todo lo que queda del Estado ya muy débil de antes, y con eso viene un golpe redentor. El golpe redentor es una nueva constitución, es la creación de lo que ellos llaman nueva institucionalidad, y esa nueva institucionalidad, que según ellos es una democracia más perfecta, y idealmente según sus formas, es la captación definitivamente del poder.
es decir, que ya no los entregan bajo ninguna circunstancia, y eso obviamente ya no es democracia, sino dictadura. Obviamente esto no les ha funcionado en todas partes. Eso es lo importante, porque hubo muchas resistencias también en países contra eso. En otros lugares ha funcionado. Vemos actualmente intentos así claramente en México, los vemos de alguna forma también en Colombia, que son estados que han sido democráticos por mucho tiempo, pero donde, digamos, hay tendencias autoritarias que preocupan y que no se puede decir que son dictaduras, pero también me niego a decir que estos son gobiernos realmente democráticos, porque no juegan realmente solo en el campo democrático. Y uno de los temas que planteas dentro de la estrategia es la fortaleza, por así decir, de la narrativa con la cual ellos trabajan y que obviamente ha sido, de cierto punto de vista, exitosa en que puedan ganar las elecciones y llegar al poder en muchos países. Ellos son unos maestros en narrativas y sobre todo sus narrativas son muy alineados. Ellos se apoyan mutuamente. Ese es el otro tema porque funcionan como un partido transnacional de izquierda autoritaria, es su sentido corporativo del poder. Es decir, por ejemplo, de un ejemplo, toda esa narrativa que existe un lawfare contra supuestos líderes progresistas. El lawfare para ellos significa la persecución de líderes, como ellos lo llaman, progresistas, por, digamos, todos los que no somos de su tendencia política. Es decir, el lawfare no es la exclusión de María Corina Machado de las elecciones, no son las encarcelaciones de opositores en Cuba, el destierro de agua, pero sí todo, digamos, lo que se hace contra Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Jadot en Chile, Pedro Castillo en Perú, Rafael Correa, Evo Morales, bueno, toda esa gente, de alguna forma, eso es lawfare. Y han instalado esa idea de lawfare de una forma que hay académicos que toman estas palabras tal cual, y todos hablan de lawfare, y lo han logrado permear. Otra cosa muy básica que su narrativa es que el mal neoliberalismo crea desigualdad. Entonces, ¿qué crea el socialismo? Nosotros no hemos sido capaces de claramente contrarrestar esa narrativa, por ejemplo, diciendo que el mercado crea prosperidad, que más encima tenemos absolutas pruebas con esto, que los estados que tienen un régimen de mercado tienen mucho más prosperidad que lo que no lo tienen. Pero el relato es que el neoliberalismo crea desigualdad y eh, eso creo que ellos son muy hábiles. Sebastián, presentaste este libro algunas semanas antes de las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo está actuando esta galaxia rosa frente a lo que ha sucedido después de las elecciones de Venezuela, el desconocimiento de los resultados de la votación de la gente por parte de Maduro? Sí, yo creo de que nosotros hemos visto una cosa que el hecho de que se haya invitado al Grupo de Puebla como observadores, al Foro de Sao Paulo como observadores oficiales, mientras que a mucha gente, digamos, de otras tendencias políticas, pero también gente independiente que querían observar las elecciones, no con un afán de validar las elecciones, sino con un afán simplemente de observar de qué manera estas elecciones, digamos, son de la forma correcta, se ha rechazado, ya se muestra de alguna forma qué tipo de gente entraron ahí. Obviamente que después vemos un cierto desconfort, incluso en ciertos actores de ellos, con los resultados electorales oficiales. Pero, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo simplemente sacó una nota felicitando por Nicolás Maduro y diciendo que todo estuvo de la manera absolutamente perfecta y bien. Hay una declaración de unos 3.000 personas, no 3.000, 300 personas que firmaron una carta de apoyo a Nicolás Maduro, pero esta gente es gente bien insignificante y gente, digamos, en su gran mayoría, gente no muy conocida. Es un poco una respuesta a otra carta que firmaron
500 parlamentarios, digamos, de toda la región y también de Europa, exigiendo a Petro, Lula y AMLO de que reconozcan el triunfo opositor. ¿Cuáles son las principales conclusiones de tu investigación, Sebastián? Mis principales conclusiones son de que actúan de alta manera conjuntos. Eso también quiero poner de que son las mismas personas. O sea, yo hice un poco un mapeo de las personas que aparecen en esos espacios y aparecen en los distintos espacios mencionados. O sea, hasta personalmente son uno. Y que son un peligro con todo eso lo que digo, porque socavan la democracia, socavan la idea de democracia liberal, actúan en conjunto para protegerse de la justicia. Y a mí me llama mucho la atención de que hay tantos donantes internacionales que no ven esto. Por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales recibe mucho apoyo internacional por gente de Europa, de Estados Unidos, que lo ven como una organización, digamos, académica y no ven, digamos, el sesgo antiliberal y antidemocrático que tiene. El otro punto es que claramente hay una convergencia de intereses brutal con Rusia y con su desinformación. Los rusos toman la desinformación desde la galaxia rosa sobre Latinoamérica y lo difunden en Rusia, y la galaxia rosa difunde las ideas de Rusia, por ejemplo, que Ucrania es un estado neonazi, de que la OTAN es en realidad el agresor, y lo difunden en América Latina. Y obviamente en un continente donde hay mucha gente con mucha resistencia contra Estados Unidos, eso tiene tierra fértil, ¿no? Y creo que para concluir ahí, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que contrarrestar esta internacional eh, eh, autócrata con una internacional demócrata. Tenemos que unirnos, los que creemos en la libertad y la democracia, tenemos que tomar acciones en conjunto para contrarrestarlo. Y francamente, tenemos que investigarles mejor, porque hay muchos temas que quedan no resueltos. O sea, leen el libro y ven que yo obviamente lo hago un poco a nivel de periodista, pero hay muchos temas en los cuales uno de verdad se tiene que entrar y mostrar las conexiones que tienen mucha de esta gente con grupos bien peligrosos, sus estrategias, sus diferentes organizaciones, sus financistas, o sea, la pregunta cómo se financia el Foro de Sao Paulo, por ejemplo. Todas son cosas que hay que investigar para tener información. Y digamos, el rechazo y las respuestas que me han venido a mí por este libro, francamente muestran nada menos que realmente se sentían de alguna forma aludidos, y eso es muy, muy útil. O sea, les digo una cosa. Yo escribo en mi libro que Claxo tiene los links del Foro de Sao Paulo en su página web. Esos desaparecieron después de mi libro. Son cosas chicas, pero notas de que de alguna forma tiene efecto decir las cosas. Y esa pequeña cosa dentro de todo el panorama, a veces sombrío, sí tengo que decir que me tiene contento. Sebastián, te agradezco mucho. Creo que es muy valioso que puedas dar esta introducción para motivar a que la gente pueda leer el libro. Si alguien quiere acceder a la versión digital, ¿dónde lo puede obtener? Está en la página eh, web de Diálogo Político, que es un órgano de información política con ciertos valores y principios. Es dialogopolitico.org/libros y ahí lo van a encontrar. También simplemente pueden googlear mi apellido con la galaxia rosa, o probablemente ya funciona sin mi apellido o con galaxia rosa izquierda, y lo van a encontrar porque no hay mucha competencia con este título, salvo literatura astronómica. Bueno, te agradezco mucho y realmente un gusto en conversar contigo y recibir la explicación directa de tu investigación. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias.